Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana con mucha información, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro. Cambia los dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNB y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Muy bien, y como les decía, hay bastante que informar, pero recién el día lunes podremos hacer un inventario de los daños causados por esta semana terrible en el Congreso de la República, una semana que tiene una serie de proyectos de ley que son catastróficos para la democracia peruana y para el Estado de Derecho. Pero no todos han podido aprobarse y votarse. Sin embargo, reitero, hoy viernes la jornada apenas empieza y falta la jornada de mañana sábado para poder apreciar la magnitud del daño causado. Lo peor lo están dejando ciertamente para el final. Así que en primer término nos vamos a concentrar en la bronca entre el Ministerio Público y el Congreso de la República. El Congreso no esperaba que el Ministerio Público comenzara a responder los ataques del Congreso. Y emitió ayer el Congreso, muy molesto, un comunicado que dice lo siguiente. El Congreso de la República rechaza contundentemente y categóricamente el pronunciamiento del Ministerio Público respecto a los proyectos de ley tramitados por la representación nacional. Se asaron los congresistas. Exigimos respeto a la labor parlamentaria en arreglo a principios de separación de poderes. Ahora se acordaron de la separación de poderes. Miren ustedes qué milagro. Los congresistas de la República velan por el respeto a la Constitución y las leyes. Mentira, mentira. Deberían velar, dice la Constitución, pero no lo hacen. Existen los mecanismos constitucionales para impugnar las leyes, por lo que rechazamos que se pretenda incitar a la población a actuar contra el orden democrático. No, señores. Lo que ha dicho el Ministerio Público es que la ciudadanía tiene que protestar por sus derechos. Y eso está en la Constitución. Nadie le debe obediencia al usurpador del poder. Y mientras que el Congreso siga aprobando proyectos para usurpar poderes del Estado, la ciudadanía tiene todo el derecho de protestar y el Ministerio Público la obligación moral de hacérselo saber, por si acaso. Hay dos comunicados del Ministerio Público que han provocado la ira del Congreso. El primero, que ya hemos conocido el día de ayer, que está acá, se refiere a ¿qué? A su rechazo a tres proyectos de ley que son manifiestamente inconstitucionales, pues. Manifiestamente inconstitucionales. Quieren votar mano militar a los fiscales supremos. Porque sí, chao, largo. Y los vamos a sustituir por los expresidentes del TC. ¿Por qué? Porque sí. Expresidente. Temporalmente hasta que reorganicemos nosotros los congresistas del Ministerio Público. ¿Perdón? Quieren quitarle atribuciones de investigación fiscal a los fiscales para dárselos a la Policía Nacional, un modelo con el que yo estudié en los 80, porque es inaplicable el día de hoy. Claro, pero sobre todo quieren destruir a la Junta Nacional de Justicia para, a través de una escuelita, nombrar jueces y fiscales. A todo esto se ha puesto en un comunicado
no solo la Junta de Fiscales Supremos, todo el Ministerio Público, sin ninguna división, sin ningún bando. Ayer han salido Montoya, Mari Carmen Alba, Muñante, a decir, bueno, se están peleando entre ellos. No, no, se estaban peleando con Patricia Benavides. A Patricia Benavides ya la votaron, se acabó el pleito. El primer comunicado es de jueces, perdón, de fiscales provinciales, primer nivel, superiores y supremos. Pero ayer salió otro comunicado del Ministerio Público, este sí de los fiscales supremos, para fiscar una posición institucional contra un proyecto de ley que es peligrosísimo, porque desconoce la imprescriptibilidad de crímenes que son lesivos a la humanidad. El Congreso tiene un proyecto, por supuesto, para hacer qué, para evitar que personas que han cometido serios crímenes sean juzgados. Asesinos, para que asesinos sean juzgados. Ese es el proyecto. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. Pero esos crímenes, como bien sabemos, son crímenes que tienen una connotación lesiva a la humanidad. Si yo extermino a un pueblo, los coloco, los fusilo a todos y los tiro en una zanja, eso no es un asesinato simple. Si yo entro a un poblado y violo, ¿no?, a 100 mujeres, eso no es un delito simple de violación. Hay una conducta sistemática destinada a dañar de manera permanente a esa persona o grupo de personas por ser quienes son, sin haber cometido, por supuesto, delito alguno. Eso es lo que los crímenes de lesa humanidad rechazan. Entonces, un comunicado del Ministerio Público recuerda a las víctimas y recuerda todos los casos que están pendientes de resolución y recuerda que hay más de 500 personas esperando, algunas por más de 40 años, algo de justicia. Sobre esta materia también, y tenemos la noticia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado al Congreso suspender el debate de la ley contra la impunidad. ¿Por qué? Porque en el contexto de la supervisión del caso Barrios Altos, donde el Perú ha desacatado la resolución de la Corte Interamericana indultando a Alberto Fujimori, están prohibidas en esa sentencia las amnistías en estos casos, recogiendo todos los principios de derecho internacional que así lo establecen. Entonces, los familiares, los deudos, pidieron en el contexto de esa supervisión la semana pasada a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre esta ley de amnistía encubierta. La Corte dio plazo hasta el 12 al gobierno peruano para contestar. El 12 el gobierno contestó que quería 15 días más y ayer la Corte ha dicho, no señor, no hay 15 días. El lunes 17 hay audiencia para ver esto. Por si acaso, no hay ninguno 15 días. El lunes 17 vemos este caso. Pero mientras tanto, mientras yo no tome conocimiento de qué está pasando en el Perú, se insta al Congreso a que no se debata este proyecto, que es inconstitucional y va contra la Convención, obviamente, eso ya lo sabemos, y frente al cual se pronuncia no solamente el Ministerio Público, bien, sino también varios colegios de abogados del Perú y muchísimas organizaciones señalando a los congresistas que lleven un cursito pues de derecho penal o de derecho internacional para que entiendan qué cosa es un tratado y cuál es su vigencia y su aplicación. Si el artículo primero del tratado contra la prescripción de los crímenes de lesa humanidad dice, artículo primero, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, eso no ocurre a partir del 2003, ocurre desde siempre. Ay, Diosito. El proyecto sigue en agenda del Pleno para hoy o para mañana. Como sigue en agenda del Pleno la segunda votación
peligrosísima sobre crimen organizado. ¿Qué es lo que quiere el Congreso? Hacer que muy pocas cosas sean crimen organizado, sacar del tipo de penal un montón de conductas penales para que no tengan el agravante. Es decir, defender a los criminales del Perú. Eso está para segunda votación hoy. Ayer, por supuesto, se dedicaron a otras cosas y de eso vamos a hablar después de la pausa en nuestro informe sobre el Congreso día 3 de la masacre. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, y regresamos con el día 3. El martes fue el día 1, el miércoles el día 2, el jueves el día 3. Y al igual que hoy, buena parte de la jornada en el Congreso se ha dedicado a interpelar ministros. Ayer al ministro de Energía y Minas y hoy al ministro de Economía. Antes de ayer al ministro de Transportes y Comunicaciones. Nada de esto sirve más que para perder el tiempo, pero enhorabuena, porque así no se dedican a aprobar las salvajadas que están aprobando. Hasta el momento, yo diría que lo más grave es el nombramiento de 200.000 maestros que no han pasado un examen. Pero han estado aprobando normas tributarias, no solo la de las peluquerías, también una exoneración de multas y de deudas tributarias que ha pasado colada, similar a la que se aprobó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, que se probó servía para beneficiar a aquellos que tenían más capacidad económica, porque además tenían más capacidad de deuda, lo cual es además manifiestamente injusto, porque los que sí nos esforzamos por pagar nuestros impuestos a tiempo, somos castigados, porque lo que deberíamos hacer, según el Congreso, es no pagar nada y esperar cada 5 años que nos regalen una amnistía. Pero en fin, eso y la ley de cine todavía se puede arreglar, pero vienen cosas más complicadas. Y esto es casi parte de la caricatura de lo que ha sido ayer el Congreso. Terminada la interpelación, decidieron votar la ley para que delincuentes condenados que han cumplido su pena no puedan postular a cargo de elección popular, sino hasta 10 años después de rehabilitados. Dicho así, parece una medida de carácter general. De hecho, en nuestra constitución vigente ya tenemos un artículo que prohíbe para cargos de confianza en la función pública que condenados en primera instancia, condenados, no rehabilitados, condenados, puedan ejercer función pública. Pero lo primero fue victimizar a Antauro Humala. Antauro Humala, según esta noticia, ha dicho con claridad que este proyecto, ¿no es cierto?, lo persigue a él, exclusivamente a él. Y evidentemente dice, yo ya pagué, esto es un abuso. ¿Qué tenía que hacer Marta Moyano? Marta Moyano lo que tenía que hacer era hacer un proyecto que no tuviera nombre propio. Porque un proyecto con nombre propio está prohibido por la Constitución. Si bien el objetivo político era Antauro, entonces tenía que hacer un proyecto que prohibiera la elección en todo cargo de elección popular, no solo presidente, todo cargo. El cargo de elección popular, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, presidente de la República. En todo cargo de elección popular, un condenado no puede postular sino hasta 10 años después de haber cumplido su pena. ¿No? Perfecto. Bueno, no lo hizo así, no dijo todo condenado. Presentaron en la Comisión de Constitución un cuadrito de delitos. Y acá tienen el cuadrito que ha circulado mucho, elaboración de Gabriel González, muchas gracias. En el cuadrito se pone como los delitos por los cuales no puedes postular: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional, traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional. ¿Ok? Un universo acotado, hay que decir, pero incluía pues homicidio, ¿no? Incluía
todos los delitos importantes, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, incluía violadores, ¿no? Pero ante el escándalo en el Congreso, porque esta lista de delitos incluye a potenciales candidatos de los partidos que están sentados en el Congreso, entre ellos Alberto Fujimori, que ha sido condenado por homicidio. Entonces, Marta Moyano regresó con una alternativa. Dejó terrorismo, tráfico ilícito de drogas e incluyó rebelión, sedición y motín. Y como Antauro Humala ha estado preso por el delito de rebelión, o sedición, perdón, entonces, listo, bingo, Antauro ya no puede postular. Oye, ¿y todos los demás delitos? No, ya no. Se armó un escándalo. Esto necesita 87 votos, ¿ah? 87, por supuesto, no los iban a conseguir ni de casualidad. Entonces ha regresado a comisiones. Con lo cual, será para la próxima legislatura y la subsiguiente, que ya será en el año 2025. ¿Qué tal pelea? La República lo dijo. Pelea en el Congreso. Claro, ¿cómo no iba a haber una pelea? La cantidad de delincuentes que tienen los partidos políticos, ¿no? Porque si era corrupción de funcionarios, ya Vladimir Cerrón no podía postular, Luna Gálvez no podía postular, ¿no? Por ahí hay uno que otro que ha violado probablemente hace muchos años y de repente le sacaban el delito ya cumplido porque ya no lo tiene. Dijeron no. Muy bien. Luego quería regresar sobre este tema, sobre el crimen organizado. Rechazan cambios en ley contra el crimen organizado. ¿Por qué hay este rechazo unánime? Porque esta ley está a punto de ser aprobada, necesita una segunda votación. El año pasado, este mismo Congreso le dio un golpe durísimo a la ley de colaboración eficaz para que no tuviera la efectividad que tenía. Ahora le dan un golpe durísimo al tipo penal crimen organizado para dos cosas. Reducir el número de crímenes que puedes cometer como crimen organizado. Entonces, por ejemplo, tráfico de influencias no es. Todo crimen que tenga menos de 6 años de pena máxima ya no entra. Ya no entra. Y por otro lado, los crímenes tienen que generar una cadena de valor económico. Si no, no son crimen organizado. Con lo cual sacas a otro grupo importante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un Congreso favoreciendo el crimen organizado. No solamente, como vimos en la primera parte, destruyendo el Estado de Derecho y la separación de poderes y la autonomía de los poderes, no, favoreciendo el crimen organizado. Y sobre las ONGs, ayer una llamada de atención importantísima al Congreso. En este tuit, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que no es pues Aguinaga, sino es un peso pesado de la política americana, dijo varias cosas sobre el Perú, pero una en particular ha sido resumida en este tuit y se los traduzco. Preocupado por los esfuerzos del Congreso peruano para socavar la independencia de las instituciones, incluyendo replicar al estilo de Rusia y Nicaragua leyes que restringen a la sociedad civil. Nosotros debemos asegurar el accountability, la rendición de cuentas de estas acciones y priorizar nuestro compartir de valores democráticos. Este es el senador Cardin, el chair, o sea, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Tenemos que asegurarnos de hacer responsables a los que han desarrollado estas acciones. Señores congresistas, si les gusta Disney, vayan despidiéndose. Estados Unidos tiene legislación, 2 leyes que habilitan al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y al Departamento de Estado de Estados Unidos a aplicar sanciones contra personas que desarrollan actividades antidemocráticas
fuera de los Estados Unidos. Una de estas leyes que administra el Departamento de Estado es la que indica que a estas personas no se les puede dar visa de ninguna categoría para entrar a los Estados Unidos. Y la otra ley es la que incluye medidas como el congelamiento de bienes en los Estados Unidos, la imposibilidad de hacer transferencias a través de Estados Unidos y otras más que administra el Departamento de Tesoro. Estas sanciones se han aplicado, y yo lo he explicado el año pasado más de una vez, en Honduras, Nicaragua, El Salvador, pero sobre todo a más de 100 congresistas en Guatemala y a sus allegados, por si acaso, por si acaso. ¿Por qué hace esto los Estados Unidos para irrumpir en nuestra soberanía? No, porque no quiere tener vínculos con gente mafiosa, porque no quiere tener vínculos con criminales. Esa es la razón por la que lo hace. El año pasado este Congreso estuvo así, a punto de votar al final de la legislatura una ley para promover la desaparición de la extinción de dominio, una herramienta eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Y se echaron para atrás. Esperemos que esta vez se echen para atrás también en la ley de crimen organizado, en la ley de ONGs, en la ley para destruir el Ministerio Público, en la ley contra la Junta Nacional de Justicia, solo para señalar las más graves y peligrosas, habiendo muchas más. Esperemos que el día lunes yo pueda rendir cuenta ante ustedes de que la masacre no concluyó. Porque lo que va a seguir, señores congresistas, es que ustedes no puedan prácticamente salir del Perú, porque esa conducta la imita también la Unión Europea y Canadá, por si acaso, y la ha imitado en los casos de Centroamérica. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, como siempre, a nuestros auspiciadores y comenzamos con prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa de su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Y si usted que me está viendo es pariente de algún congresista, mándele este programa, compártalo con él. Recuérdele que los allegados de los congresistas también se quedan sin visa para ir a Estados Unidos. A ver si lo ven durante la jornada de la tarde, van viendo en sus celulares sin guión y se enteran de lo que está pasando en el mundo contra ellos. Y ojo, esto ya es noticia internacional en varios medios. Estamos en los ojos del mundo. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto.